Libro cuarto de las Confesiones de San Agustín. 1.1. Por espacio de esos 9 años de mi vida, desde los 19 hasta los 28, fuimos seducidos y seducíamos, fuimos engañados y engañábamos en distintas pasiones, en público, a través de aquellas disciplinas que llamaban liberales, en privado, en lo que falsamente se llama religión. En aquello éramos soberbios, en esto supersticiosos, en todo vanos. En aquellas cosas, porque perseguíamos el vacío de la gloria popular hasta los aplausos del teatro, los certámenes poéticos, la lucha por coronas de heno, las frivolidades de los espectáculos y la intemperancia de la pasión. En estas otras, porque, deseando purificarnos de tanta sordidez, llevábamos alimentos a quienes eran denominados elegidos y santos, para que, en el laboratorio de sus vientres, fabricasen ángeles y dioses que nos liberaran. Y yo seguía estas cosas, y las hacía con mis amigos, engañados por mí y conmigo. Ríanse de mí los arrogantes, los que aún no han sido saludablemente postrados y abatidos por ti, Dios mío. Yo, en cambio, ante ti confesaré mis ignominias, en alabanza tuya. Permítemelo, te lo suplico. Concédeme el recorrer con el presente recuerdo el circuito recorrido por mi error y ofrecerte una hostia de júbilo. Pues ¿qué soy yo para mí mismo sin ti, sino una guía hacia el precipicio? ¿O qué soy aún en la bonanza, sino alguien que se nutre de tu leche y que te saborea a ti, alimento incorruptible? ¿Y qué es el hombre? No importa cuál, si solo es hombre. Búrlense ya los fuertes y poderosos, que nosotros, débiles y pobres, le confesaremos a ti. 2. Enseñaba yo en aquellos años el arte de la retórica, y vencido por la codicia, vendía esa locuacidad que permite vencer. Sin embargo, prefería, tú lo sabes, Señor, tener buenos discípulos, lo que se llama buenos, y a estos sin trampa les enseñaba trampas, no para que con ellas actuaran contra la vida del inocente, sino a veces a favor del culpable. Y tú, Dios, viste de lejos deslizarse por un terreno resbaladizo y brillando, envuelta en un gran humo, la buena fe que demostraba en aquella enseñanza que impartía a los que aman la vanidad y buscan la mentira. Yo era su cómplice. En aquellos años tuve una mujer, no frecuentada en lo que se llama una unión legítima, sino buscada en el inconstante ardor de la pasión y la falta de prudencia. Con todo, era una sola, y yo le guardaba fidelidad en el lecho. En esa unión pude experimentar por mí mismo qué distancia hay entre la moderación de la alianza conyugal, establecida con vistas a la procreación, y el pacto del amor voluptuoso, en el que nace la prole, aún contra la voluntad de los padres, si bien, una vez que ha nacido, se ven obligados a quererla. 3. Me acuerdo también de que, habiendo decidido formar parte de un certamen de poesía, mandó a preguntarme no sé qué adivino qué recompensa querría darle para salir vencedor. Pero le respondí que yo detestaba tales misterios y que abominaba de ellos, y que, aunque esa corona fuese de oro inmortal, no permitiría que se matara una mosca por mi victoria, pues él iba a matar seres animados en esos sacrificios y, al parecer, con tales homenajes había de invocar en favor mío los votos de los demonios. Sin embargo, tampoco fue por amor puro hacia ti, Dios de mi corazón, que rechacé este mal, pues aún no sabía amarte, ya que no sabía concebir otros fulgores que los corpóreos. Un alma que suspira por tales ficciones, ¿acaso no fornica lejos de ti, confía en falsedades y apacienta vientos? Pero he aquí que, no queriendo que se ofrecieran sacrificios a los demonios en mi favor, yo mismo me sacrificaba a ellos en la superstición, porque ¿qué otra cosa es apacentar vientos sino apacentar a esos demonios, esto es, servirles de placer y de irrisión con nuestros errores? 3.4. Y de hecho, no desistía de consultar a esos charlatanes que llaman matemáticos, porque éstos no ofrecían casi ningún sacrificio ni elevaban oraciones a espíritu alguno en sus adivinaciones. Con todo, la verdadera piedad cristiana rechaza y condena esto con razón, porque lo bueno es confesarte a ti, Señor, y decir, ten piedad de mí, cuida mi alma, porque he pecado contra ti,
y no abusar de tu indulgencia para permitirse pecar, sino recordar la voz del Señor. He aquí que has sido sanado, no quieras faltar más, no sea que te suceda algo peor. Toda esta pureza es la que pretenden destruir ellos, diciendo: del cielo es de donde te viene la causa inevitable de que peques, y Venus hizo esto, o Saturno, o Marte, justo para que el hombre, que es carne, sangre y soberbia corrupción, quede sin culpa, y ésta sea atribuida al Creador y Rector del cielo y las estrellas. ¿Y quién es éste sino tú, Dios nuestro, suavidad y fuente de la justicia, que devuelves a cada uno según sus obras y no desprecias al corazón contrito y humillado? 5. Había en aquel tiempo un hombre sagaz, experto en el arte de la medicina y muy estimado en ella, quien en su condición de procónsul había colocado con sus propias manos la corona del certamen sobre mi cabeza enferma, pero no en cuanto médico, porque de aquella enfermedad el sanador eres tú, que resistes a los soberbios y concedes la gracia a los humildes. Y sin embargo, ¿acaso dejaste de estar conmigo a través de aquel anciano o desististe de curar mi alma? Yo había entablado cierta amistad con él, y asiduamente escuchaba atento sus sentencias, agradables y profundas, pobres en términos rebuscados, pero ricas en pensamientos vívidos. Como de mi conversación él dedujo que yo me dedicaba a los libros de los astrólogos que hacen cartas natales, me aconsejó paternalmente que los dejase, y que no empleara inútilmente mi empeño y trabajo necesarios para cosas útiles en tal futilidad. También él, decía, había estudiado eso, hasta el punto de que en sus comienzos había querido tomar la astrología como profesión para ganarse la vida, dado que si había entendido a Hipócrates, también hubiera podido entender aquellos libros. Sin embargo, finalmente los dejó para dedicarse a la medicina, por haber descubierto que eran completamente falsos y por no querer, como hombre serio que era, ganarse la vida engañando a la gente. Pero tú, decía, que tienes la retórica para procurarte el sustento entre los hombres, sigues esa mentira por libre afición, no por necesidad de recursos. Has de creerme en esto con mayor razón, ya que yo me esforcé en aprenderla muy a fondo, por haber querido hacer de ella mi único medio de vida. Ante esto, yo le pregunté por qué razón de tales pronósticos resultaban muchas cosas verdaderas. Respondió él como pudo, diciéndome que la fuerza de la suerte se difunde por todas las cosas naturales. Y añadía que a menudo, al consultar al azar las páginas de un poeta cualquiera, sale de ellas un verso que cuadra admirablemente con la preocupación que tiene quien lo lee, aunque el poeta ha cantado una cosa muy distinta y con diferente intención. No hay que sorprenderse, pues, de que el alma humana, sin saber lo que pasa en ella misma y movida por algún impulso de lo alto, diga, no por arte sino por azar, algo que coincide con los hechos y asuntos de quien interroga. Y esto lo aprendí 6. Y esto lo aprendí de aquel, o mejor aún, de ti, que me lo enseñaste a través de él, delineando en mi memoria lo que más tarde debía averiguar por mí mismo. Pero en aquel entonces no pudieron conseguir que yo desechara tales cosas, ni este anciano ni mi querido Nebridio, joven muy bueno y puro, que se reía de toda esa arte de la adivinación, porque pesaba más sobre mí la autoridad de los mismos libros y no había encontrado todavía el argumento seguro que buscaba y que me demostrase sin ambigüedad que las cosas verdaderas que dicen los astrólogos consultados resultan verdaderas por obra del azar o de la suerte, no por el arte de la observación de los astros. 4. 7. En aquellos años, en que por primera vez comencé a enseñar en mi ciudad natal, me hice de un amigo que me fue muy querido. Fuimos compañeros de estudios, era de mi misma edad, y nos hallábamos ambos en la flor de la juventud. De niños, juntos nos habíamos criado, juntos habíamos ido a la escuela, juntos habíamos jugado. Pero entonces no era todavía un amigo tan cercano, como tampoco en realidad lo fue después, no tanto como lo requiere la verdadera amistad. Porque no hay amistad verdadera sino cuando tú la enlazas en aquellos a quienes unes entre sí por la caridad, esa caridad que derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Con todo, era esa amistad extremadamente dulce, madurada en el fervor de aficiones compartidas. Hasta había conseguido apartarlo de la fe verdadera, que siendo tan joven, no era en él arraigada y fiel, para desviarlo hacia los cuentos supersticiosos y dañinos, a causa de los cuales mi madre me lloraba. Aquel hombre ya erraba conmigo en espíritu, y mi alma no se podía pasar sin él. Y he aquí que tú, que pisas los talones de tus siervos fugitivos, Dios de las venganzas y fuente de misericordias a la vez,
Tú, que nos haces volver a ti de 1000 maneras admirables, he aquí que tú lo arrancaste de esta vida cuando apenas se había completado 1 año de nuestra amistad, más dulce para mí que todas las dulzuras de aquella vida mía. 8. ¿Quién puede contar las alabanzas que te son debidas, ni siquiera ciñéndose a lo que él solo ha experimentado en sí mismo? ¿Qué hiciste entonces, Dios mío? Qué insondable es el abismo de tus juicios. Enfermo, devorado por la fiebre, sin conciencia, mi amigo yacía en un sudor letal, y como se desesperara de salvarlo, fue bautizado, no sabiéndolo él ni importándome a mí, porque yo suponía que retendría mejor su alma lo que de mí había recibido que lo que ocurría sobre un cuerpo sin conciencia. Pasó otra cosa muy diferente, pues se repuso y se salvó. En cuanto pude hablarle, lo que logré tan pronto como él mismo pudo, ya que no me separaba de su lado y estábamos pendientes uno del otro, intenté reírme con él, creyendo que él también se reiría conmigo de su bautismo, recibido sin conocimiento ni conciencia, pero del que con todo estaba al tanto. Me miró como a un enemigo y me advirtió con admirable y repentina libertad que si quería ser su amigo, dejara de decir tales cosas. Estupefacto y turbado, yo reprimí todas mis reacciones. Quería que se restableciera primero y que, recobradas las fuerzas de la salud, estuviera en condiciones para poder tratarlo como yo quería. Pero fue arrancado de mi locura y guardado en ti para mi consuelo. Pocos días después, estando yo ausente, se repiten sus fiebres y fallece. 9. Con ese dolor se entenebreció mi corazón y cuanto miraba era muerte. La patria era un suplicio para mí y la casa paterna una extraña desdicha. Todo lo que con él había compartido sin él se volvía una cruel tortura. Por todas partes lo buscaban mis ojos y no les era dado. Odié todas las cosas porque no lo tenían ni podían decirme como antes, como cuando estaba ausente y volvía. Mira, aquí viene. Yo me había convertido en una gran cuestión para mí mismo y le preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conmovía tanto, y ella no sabía responderme nada. Y si yo le decía, espera en Dios, no me obedecía, y con razón. Más verdadero y mejor era ese ser tan querido que ella había perdido que el fantasma en el que se le ordenaba esperar. Únicamente el llanto me era dulce y reemplazaba a mi amigo en confortar a mi espíritu. 5.10. Mas ahora, Señor, ya ha pasado aquello y se ha suavizado mi herida con el tiempo. Ahora tal vez puedo escucharte a ti, que eres la verdad, y aplicar el oído de mi corazón a tu boca, para que me digas por qué el llanto les es dulce a los desdichados. Quizá tú, aunque presente en todas partes, has rechazado lejos de ti nuestra infelicidad y permaneces en ti mismo, mientras nosotros nos revocamos en nuestras pruebas. Y sin embargo, si nuestro llanto no llegara a tus oídos, no nos quedaría ni un resto de esperanza. ¿De dónde viene, pues, que gemir, llorar, suspirar, quejarse, se recojan de la amargura de la vida como un fruto tierno? ¿Acaso esto es dulce porque esperamos que nos escuches? Sin duda, es así en el caso de las súplicas, porque conllevan el deseo de llegar a ti. Pero, ¿y en el dolor de una pérdida y en el duelo en que entonces estaba sumido? Desde luego, yo no esperaba resucitarlo, ni pedía eso con mis lágrimas, solo sufría y lloraba, pues era desdichado y había perdido mi alegría. ¿Será acaso que, aunque el llanto es cosa amarga, nos deleita por el fastidio de las cosas que antes disfrutábamos y ahora aborrecemos? 6.11. ¿Pero por qué hablo de esto? No es ahora el momento de hacerse preguntas, sino de confesarte a ti. Era desdichado, como lo es todo aquel espíritu vencido por las cosas mortales y desgarrado por ellas cuando las pierde. Ante su pérdida, siente esa miseria por la que es desdichado aún antes de perderlas. Así era yo en aquel tiempo, lloraba amargamente y descansaba en la amargura, y tan desventurado era que amaba más la misma vida miserable que a aquel amigo mío, porque aunque hubiera querido cambiarla, no hubiera querido perderla en su lugar. No sé si lo hubiera aceptado, como se dice, si no es cosa inventada de Orestes y Pílades, que querían morir uno por el otro o ambos al mismo tiempo, porque peor que la muerte era para ellos no vivir al mismo tiempo. Pero en mí
había surgido no sé qué sentimiento muy contrario a este, en el que el pesado hastío de vivir se unía al miedo de morir. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más temía y odiaba a la muerte, como atroz enemiga que me lo había arrebatado, y pensaba que ella podía acabar con todos los hombres, dado que había podido con aquel. Tal era mi estado, lo recuerdo bien. He aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí en su intimidad. Míralo, porque también recuerdo, esperanza mía, que me limpias de la suciedad de tales afectos, atrayendo hacia ti mis ojos y desatando los lazos de mis pies. Me sorprendía que los demás mortales vivieran, mientras que él, a quien yo había querido como si nunca hubiera de morir, estaba muerto. Y más me sorprendía que muerto él, viviera aún yo, que era otro él. Bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma, porque yo sentí que mi alma y la suya eran una sola alma en dos cuerpos. Por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias, y quizá por eso también temía morir, y que muriese del todo aquel a quien mucho había amado. 7:12. Oh locura que no sabe amar humanamente a los hombres. Oh hombre necio que sufre sin moderación las cosas humanas. Así era yo entonces, y así me abrasaba, suspiraba, lloraba y me conmovía, sin encontrar descanso ni razón. Arrastraba a mi alma, rota y sangrante, que no soportaba que yo la llevase, pero no tenía dónde dejarla. Ella no reposaba ni en bosques amenos, ni en juegos y cantos, ni en lugares perfumados, ni en festines espléndidos, ni en los placeres del lecho y de la casa, ni siquiera en los libros y los poemas. Todo me provocaba rechazo, hasta la misma luz, y cualquier cosa que no fuera él me resultaba insoportable y tediosa, salvo gemir y llorar, pues solo en las lágrimas encontraba algún descanso. En cuanto mi alma se apartaba de esto, me abrumaba con la pesada carga de su infelicidad. Hacia ti, Señor, era necesario alzarla para curarla. Yo lo sabía, pero no quería, no podía hacerlo, tanto más que cuando pensaba en ti, no te veía como algo sólido y firme. Para mí no eras sino un fantasma vano, mi error era mi Dios. Si intentaba poner mi alma allí para que descansara, se deslizaba en el vacío y volvía a caer sobre mí, siéndome una infeliz morada en donde no podía estar ni de donde podía salir. ¿A dónde huiría mi corazón de mi propio corazón? ¿A dónde huir de mí mismo? ¿A dónde no me seguiría yo a mí mismo? Huí, sin embargo, de mi patria, pues menos habrían de buscarlo mis ojos donde no solían verlo, y de la ciudad de Tagaste volví a Cartago. 8:13. No descansan los tiempos, ni pasan inútilmente por nuestros sentidos. Oran en el alma maravillas. He aquí que venían y pasaban de día en día, y viniendo y pasando, imprimían en mí nuevas esperanzas y nuevos recuerdos. Poco a poco me devolvían a las antiguas formas de placer, ante las cuales cedía aquel dolor mío, no ciertamente para ser sustituido por otros dolores, pero sí por causas de nuevos dolores. Pues, ¿a qué obedecía aquel sufrimiento que había penetrado tan profundamente y hasta lo íntimo de mí? ¿A qué sino al hecho de que yo había esparcido mi alma sobre la arena, amando a quien tenía que morir como si no hubiera de morir? Lo que más me reconfortaba y animaba era solazarme con otros amigos, con quienes amaba lo que amaba en tu lugar. Era aquello una enorme fábula y una mentira interminable, en cuyo adúltero roce se corrompía nuestro espíritu, al que llegaban a través del cosquilleo de los oídos. Era una ficción que no moría en mí, aunque muriera alguno de mis amigos. Había otras cosas en su compañía que cautivaban mi ánimo, como conversar y reír juntos, ayudarnos mutuamente con benevolencia, compartir lecturas amenas, tener pasatiempos frívolos o decorosos. También discutíamos a veces, pero sin animadversión, como cuando alguien discute consigo mismo, y condimentábamos con rarísimos desacuerdos las muchas coincidencias. Algunas veces enseñábamos y aprendíamos unos de otros, siempre extrañábamos a los ausentes con pena y recibíamos a los que regresaban con alegría. Estas manifestaciones y otras semejantes procedentes del corazón de los que se quieren y expresadas a través de la boca, la lengua, los ojos y 1000 gestos gratísimos, son como las chispas donde se encienden las almas y se funden en una sola. 9:14. Esto
es lo que se ama en los amigos, y de tal manera que la conciencia de los hombres se siente culpable si no quiere a quien la quiere o no corresponde a quien la amó primero, sin buscar en su cuerpo otra cosa que muestras de afecto. De ahí proviene el llanto cuando muere alguno, y las tinieblas del dolor, y el afligirse del corazón, trocada la dulzura en amargura, y la muerte de los que viven por haber perdido la vida, los que han muerto. Feliz el que te ama a ti, al amigo en ti, al enemigo a causa de ti, pues no perderá a ningún ser querido, únicamente quien los quiere a todos en aquel que no puede perderse. ¿Y quién es este sino nuestro Dios, Dios que hizo el cielo y la tierra y los llena porque llenándolos los hizo? A ti nadie te pierde, nadie, sino quien te deja. Pero al dejarte, ¿a dónde va o escapa sino de ti, manso, hacia ti, airado? Porque encuentra tu ley en su castigo, pues tu ley es la verdad, y la verdad tú mismo. 10:15. Oh Dios de las virtudes, vuélvenos a ti, muéstranos tu rostro y seremos salvos. Porque a donde quiera se vuelva el alma del hombre, fuera de ti se apoyará en el dolor. Aunque se apoye en las cosas hermosas que existen fuera de ti y fuera de ella, cosas que por lo demás nada serían si no fueran por ti. Nacen y mueren. Naciendo es como si comenzaran a ser, y crecen para llegar a su plenitud, y habiéndola alcanzado envejecen y mueren. Más aún, aunque no todas envejecen, todas mueren. Así pues, desde que nacen y tienden al ser, cuanto más rápidamente crecen para ser, tanto más rápidamente corren hacia el no ser. Tal es su condición. Solo esto les diste. El ser parte de cosas que no existen todas al mismo tiempo, sino que, muriendo y sucediéndose, constituyen todas el universo cuyas partes componen. He aquí que lo mismo pasa con nuestro hablar a través de signos sonoros, pues no podría haber un discurso completo si una palabra, una vez pronunciadas sus sílabas, no cediera su lugar a otra para ser sucedida por ésta. Que mi alma te alabe también por esto, Dios creador de todas las cosas, pero que no se adhiera a ellas con amor viscoso por medio de los sentidos del cuerpo, porque ellas van a donde iban al no ser y despedazan el alma con deseos pestilentes. Ella quiere el ser y ama descansar en las cosas que ama, pero en ellas no hay donde descansar porque no permanecen, huyen, ¿y quién puede seguirlas con el sentido de la carne? ¿O quién las puede atrapar aun cuando están al alcance? Lento es el sentido de la carne, puesto que es sentido de la carne, esa es su condición. Basta para algunas cosas para las que ha sido hecho, pero no para detener el transcurrir de las cosas desde su debido comienzo hasta su debido final, porque es en tu verbo por el que son creadas, donde oyen desde aquí y hasta aquí. 11:16. No seas vana, alma mía, que no ensordezca el oído de tu corazón el tumulto de tu vanidad. Escucha tú también. El mismo verbo clama para que vuelvas. Está allí el lugar de descanso imperturbable, donde el amor no es abandonado si él mismo no deserta. He aquí que aquellas cosas pasan, desaparecen para ser sucedidas por otras, y de todas esas partes se compone este ínfimo universo. Pero, ¿acaso paso yo para irme a algún lugar? Dice el verbo de Dios. Fija allí tu mansión, confía allí cuánto de allí has recibido, alma mía, aun cansada de mentiras. Encomienda a la verdad cuanto de la verdad tienes, y no perderás nada, y se sanarán tus partes enfermas, y se curarán todas tus debilidades, y lo que hay en ti de caduco se reconstituirá y renovará, y consolidado en ti, no te arrastrará hacia donde se precipita, sino que durará contigo y junto al siempre estable y permanente Dios. 17. ¿Para qué pervertida sigues a tu carne? Que sea ésta convertida la que te siga a ti. Las cosas que sientes a través de la carne son partes de un todo, pero desconoces el todo cuyas partes son, sin embargo te deleitan. Si los sentidos de tu carne fuesen capaces de abarcar el todo, si no hubieran sido estrictamente limitados para tu castigo a aprehender solo una parte del conjunto, sin duda anhelarías que pasasen las cosas ahora presentes, para disfrutar mejor a todas, pues aún lo que hablamos lo percibes a través del sentido de la carne, y no quieres que las sílabas se detengan, sino que vuelen,
para que vengan las demás y así oír el todo. Así pasa siempre con todas las cosas que componen una cierta unidad y que no existen al mismo tiempo para componer ese todo. Cuando es posible percibirlas en su conjunto, deleitan más todas juntas que una por una. Pero mejor aún que todas ellas es quien las hizo, y ese es nuestro Dios, que nunca pasa, porque no es reemplazado por nada. 12. 18. Si te gustan las cosas corpóreas, alaba por ellas a Dios y reconduce tu amor a su artífice, no sea que le desagrades por el placer de las cosas que te agradan. Si te gustan las almas, ámalas en Dios, porque si bien son mutables, afincadas en Él, permanecen. De otro modo pasarían y perecerían. Ámalas, pues, en Él, y hacia Él arrebata contigo cuantas puedas, y diles: a este amemos, Él es quien hizo estas cosas, y no está lejos, pues no las hizo, y se fue, sino que proviniendo de Él, en Él existen. He aquí donde está, donde tiene sabor la verdad. Está en lo más íntimo del corazón, pero el corazón anda errante lejos de Él. Volved, pues, prevaricadores, a vuestro corazón, y adheríos a aquel que os ha creado. Estad con Él y permaneceréis estables, descansad en Él y hallaréis reposo. ¿A dónde vais por ásperos caminos? ¿A dónde vais? El bien que amáis de Él proviene, y sólo en cuanto a Él se ordena, es bueno y suave. Pero con justicia se volverá amarga, porque injustamente se ama si se lo abandona a Él cualquier cosa que proviene de Él. ¿Qué provecho hay para vosotros en seguir recorriendo caminos difíciles y trabajosos? No está el descanso donde lo buscáis. Buscad lo que buscáis, pero no está allí donde lo buscáis. Buscáis la vida feliz en la región de la muerte, no está allí. ¿Cómo ha de estar la vida feliz donde ni siquiera hay vida? 19. Y descendió hasta aquí abajo la misma vida nuestra y tomó nuestra muerte, y la mató con la abundancia de su vida. Dio voces de trueno, clamando que desde aquí volviéramos a Él, a aquel lugar secreto desde donde Él vino a nosotros, primero en el seno virginal de María, en el que desposó a la criatura humana, carne mortal, para que no fuera siempre mortal. Desde allí, como un esposo que salta del lecho, exultante como héroe, se dispuso a la carrera, porque no se demoró. Antes bien, corrió clamando con sus palabras, sus hechos, su muerte y su vida, su descenso y su ascensión, clamando para que volviéramos a Él. Y si desapareció ante nuestros ojos, fue para que retornemos a nuestro corazón y lo encontremos, pues partió, mas he aquí que está. No quiso estar mucho tiempo con nosotros, pero no nos ha abandonado. Subió hacia un lugar que nunca dejó, porque el mundo fue hecho por Él, y en este mundo estaba, y a este mundo vino para salvar a los pecadores. A Él se confiesa mi alma, y Él la sana, porque pecó contra Él. ¿Hasta cuándo, hijos de los hombres, seréis duros de corazón? Ni siquiera después de haber descendido la vida vosotros queréis ascender y vivir. Pero, ¿a dónde subisteis realmente cuando estuvisteis en la cima y pusisteis en el cielo vuestra boca? Descended para subir a Dios, ya que caísteis ascendiendo contra Él. Diles estas cosas para que lloren en el valle del llanto, y arrebátalos contigo hacia Dios, porque si las dices ardiendo en la llama de la caridad, las dices desde su mismo espíritu. 13:20. No sabía yo estas cosas por entonces, y amaba las bellezas inferiores, y me encaminaba hacia el abismo, diciendo a mis amigos: ¿amamos acaso algo que no sea hermoso? ¿Qué es pues lo bello? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y nos inclina hacia las cosas que amamos? Porque ciertamente, si no hubiera en ellas ornato y hermosura, en modo alguno no nos atraerían. Y reflexionaba, viendo que en los mismos cuerpos una cosa era el ser un todo, y por tanto algo hermoso en su integridad, y otra el ser conveniente, por adaptarse de una manera adecuada a otra cosa, como la parte de un cuerpo se adapta al conjunto, el calzado al pie, y otros casos semejantes. Esta consideración brotó en mi espíritu y desde lo íntimo del corazón, y escribí los libros sobre lo bello y lo apto, creo que 2 o 3. Lo sabes tú, Señor, ya que yo lo he olvidado, ni siquiera los conservo, pues se me perdieron no sé cómo. 14:21. Pero ¿qué es lo que me movió, Señor Dios mío, a dedicar esos libros a Hierio, orador de la ciudad de Roma? No lo conocía de vista, pero estimaba a este hombre por la fama de su doctrina, que era preclara,
y por algunos dichos suyos que había oído y me agradaron, pero más me gustaba porque gustaba a los demás, que lo alababan con elogios estupendos, maravillados de que un sirio, experto primero en la elocuencia griega, llegara a ser después un orador admirable en la latina, y gran conocedor de todas las materias pertinentes al estudio de la sabiduría. Se alababa a aquel hombre y se le quería estando ausente. ¿Es que acaso ese amor entra en el corazón del que escucha desde la boca de quien alaba? De ningún modo, sino que uno que ama inflama a otro. Por eso se ama al que es alabado, pero solo en tanto se considere que es elogiado por un corazón sincero, esto es, si lo alaba el que lo ama. 22. Así estimaba yo entonces a los hombres, a partir del juicio de otros hombres, no del tuyo, Dios mío, en el que nadie puede errar. Y sin embargo, ¿por qué no lo estimaba yo como a un auriga famoso, como a un cazador celebrado por la adhesión popular, sino de manera muy distinta y seria, tal como yo quisiera ser alabado? Porque no habría querido que se me elogiara y amara como a los histriones, aunque yo mismo los elogiara y amara. Más aún, hubiera elegido con mucho no ser conocido así, o aún ser odiado antes que amado de esa manera. ¿Cómo se distribuyen esas inclinaciones de amores variados y diversos en una única alma? ¿Cómo es que amo en otro una cosa, que si no la aborreciera como lo hago, no la detestaría ni rechazaría en mí, siendo que cada uno de nosotros es un hombre? No es lo mismo que amar un buen caballo, no es lo mismo que amar un buen caballo por el que uno no querría cambiarse aunque pudiese. No cabe decir esto del histrión, que es nuestro congénere. Así pues, amo en un hombre lo que detesto ser, siendo hombre yo también. Profundo abismo es el hombre mismo, y tú, Señor, tienes contados hasta sus cabellos, y ni uno se pierde sin que lo sepas. Y sin embargo, más fáciles de contar son sus cabellos que sus afectos y los movimientos de su corazón. 23. Pero aquel orador era del género que yo estimaba, al punto de querer ser como él, y vagaba con mi orgullo, siendo arrastrado por cualquier viento, aunque muy ocultamente era gobernado por ti. ¿De dónde me viene el saber y el confesarte con tanta certeza que yo amaba más a aquel hombre por el amor de los que lo elogiaban, que por las mismas cosas por las que era alabado? Porque si en lugar de alabarlo lo hubieran criticado esos mismos hombres y criticándolo y despreciándolo hubieran contado las mismas cosas sobre él, seguramente yo no me hubiera encendido ni entusiasmado, aun cuando esas cosas no fueran distintas, ni el hombre otro, sino solamente diferente el afecto de los que las narraban. He aquí donde termina un alma débil, mientras no se adhiera a la solidez del viento a la solidez de la verdad. Es llevada y traída, torcida y retorcida, a merced del viento de las lenguas, brotado del pecho de los que opinan. Y la luz se le obnubila, y no discierne la verdad, aunque esté allí ante nosotros. Yo tenía efectivamente por gran cosa que mi tratado y mis estudios llegaran a conocimiento de aquel hombre. Si él los aprobaba, mi entusiasmo habría de ser mayor; si los reprobaba, se afligiría mi corazón, vano y falto de tu firmeza. No obstante, con gusto yo volvía mi espíritu a aquel sobre lo hermoso y lo apto, a propósito del cual le escribí, y lo contemplaba, admirándolo a solas, sin que hubiera otro que lo alabara conmigo. 15:24. Pero aún no acertaba a ver la grandeza de tu arte, oh Dios omnipotente, único que obra maravillas, y vagaba mi espíritu por las formas corporales. Así, distinguía y definía lo hermoso como aquello que se adecua a sí mismo, lo apto, como lo que se adecua a otra cosa, suministrando ejemplos materiales. De aquí pasé a la naturaleza del alma, pero la falsa opinión que tenía de las cosas espirituales no me permitía distinguir la verdad. La misma fuerza de la verdad irrumpía ante mis ojos, pero mi mente ansiosa saltaba de la realidad incorpórea a las líneas, los colores y los túrgidos volúmenes. Y dado que no podía verlos en mi espíritu, creía que no podía ver el espíritu. Pero como yo amaba la paz en la virtud y odiaba la discordia en el vicio, notaba en aquella unidad, en esta cierta división. Me parecía que en aquella unidad radicaba la mente racional y la naturaleza de la verdad y del bien sumo. En esa división, en cambio, hallaba no sé qué sustancia de vida irracional y la naturaleza del sumo mal. Opinaba, miserable de mí, que esta última no solo era una sustancia, sino también verdadera vida.
sin proceder sin embargo de ti, Dios mío, de quien proceden todas las cosas. Llamé a aquella mónada, en el sentido de una inteligencia asexuada. A esta díada, por ser como la ira en los crímenes y la voluptuosidad en las torpezas, sin saber lo que decía, porque yo no sabía, no había aprendido que el mal no es ninguna sustancia y que nuestro mismo espíritu no es el bien supremo e inmutable. 25. Hay crímenes cuando está viciado ese movimiento del alma en el que se da un ímpetu por el que ella se precipita, violenta. Hay torpezas cuando ese afecto del alma del que se nutren los deseos carnales es inmoderado. De la misma manera, los errores y las falsas opiniones contaminan la vida, cuando la misma alma racional está viciada. Y así estaba la mía entonces, ignorando que debía ser iluminada por otra luz para participar de la verdad, porque no es ella de la misma naturaleza de la verdad. Tú iluminarás mi linterna, Señor, tú, Dios mío, iluminarás mis tinieblas, de tu plenitud recibimos todos. Porque tú eres la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, porque en ti no hay mutación ni momentánea oscuridad. 26. Yo me esforzaba por llegar a ti, pero era rechazado por ti, para que sintiera el sabor de la muerte, puesto que resistes a los soberbios. Y qué mayor soberbia que afirmar, con sorprendente locura, que yo era por naturaleza lo que eres tú. Porque al ser yo mutable, lo cual me era manifiesto, ya que quería ser sabio para pasar de peor a mejor, prefería creerte cambiante a ti también, antes que creer que yo no era lo que tú eres. Por eso me rechazabas y eras esquivo a mi altivez llena de vientos. Yo solo sabía imaginar formas corpóreas y carne. Acusaba a la carne. Soplo que pasa no acertaba a regresar. Errante marchaba hacia aquellas cosas que no son, ni en ti, ni en mí, ni en el cuerpo, y que tampoco me eran dictadas por tu verdad, sino que eran ficciones inventadas por mi necedad a partir de los cuerpos. Voy a repetir esto. Dice, yo solo sabía imaginar formar corpóreas. Supongo que está equivocado y sería formas, pero lo pone así. Yo solo sabía imaginar formar corpóreas y carne acusaba a la carne. Soplo que pasa no acertaba a regresar. Errante marchaba hacia aquellas cosas que no son, ni en ti, ni en mí, ni en el cuerpo, y que tampoco me eran dictadas por tu verdad, sino que eran ficciones inventadas por mi necedad a partir de los cuerpos. Y decía a tus pequeños, a tus fieles, a mis conciudadanos, de quienes sin saberlo me había desterrado, les decía locuaz e inepto. ¿Por qué se extravía el alma hecha por Dios? Y no quería que se me replicara. ¿Por qué, pues, se extravía Dios? Y me obstinaba en sostener que tu sustancia inmutable estaba obligada a errar antes que admitir que la mía mutable se había desviado por su propia iniciativa y en castigo se equivocaba. 27. Tendría yo tal vez 26 o 27 años cuando escribí aquellos libros, rumiando en mi espíritu ficciones corporales que aturdían los oídos de mi corazón. Los tendía a dulce verdad hacia tu melodía interior, pensando en lo bello y lo apto, y deseaba estar en tu presencia y escucharte y exultar de alegría con la voz del esposo. Pero no podía porque las voces de mi error me arrastraban fuera, y con el peso de mi soberbia me precipitaba hacia lo ínfimo. Y era que no concedías el gozo y la alegría a mis oídos, era que no exultaban mis huesos porque no habían sido humillados. 16. 28. Cuando tenía 20 años, más o menos, habían llegado a mis manos ciertos escritos aristotélicos denominados las 10 categorías, ante cuyo solo nombre yo suspiraba como ante no sé qué cosa grande y divina, cuando mi maestro de retórica cartaginés y otros que se tenían por doctos se llenaban con ellos la boca resonante. ¿Y de qué me servía haberlas leído solo y haberlas entendido? De hecho, las consulté con otros que decían haberlas comprendido con dificultad, y con la ayuda de maestros muy eruditos, que no solo las explicaban con palabras, sino también con dibujos sobre la arena. Nada me pudieron decir, sin embargo, que yo no hubiera entendido por mí mismo, leyéndolas a solas. Me parecía que esos escritos hablaban con mucha claridad de las sustancias, como hombre, y de lo que en ellas iniere, la cualidad como la figura del hombre, la cantidad como su estatura, la relación como de quién es hermano, o dónde está, cuándo ha nacido, o si está de pie o sentado, y si está calzado o armado, o si hace algo o lo padece.
Todas las demás innumerables cosas, algunos de cuyos ejemplos ofrecí, están comprendidas en esas 9 clases o en la de la misma sustancia. 29. ¿De qué me servía esto si más bien me estorbaba? Porque juzgando que en aquellas 10 categorías se hallaba comprendida absolutamente cualquier cosa, me esforzaba por entenderte a ti, Dios mío, que eres admirablemente simple e inmutable, como si también tú fueras el subyectum de tu grandeza y belleza, o como si ellas inhirieran en ti como en un sujeto, al modo de los cuerpos. Tú mismo eres tu grandeza y tu belleza. Un cuerpo, en cambio, no es grande ni hermoso porque sea un cuerpo, ya que aunque fuera menos grande y menos bello, no por eso dejaría de ser cuerpo. Era, pues, una falsedad lo que de ti pensaba, no la verdad. Era una ficción de mi miseria, no la firmeza de tu beatitud. Habías ordenado, Señor, y así se cumplía en mí, que la tierra me diera espinas y abrojos, y que yo consiguiera mi pan con grandes trabajos. 30. ¿De qué me servía haber leído y comprendido por mí mismo todos los libros que pude de las artes que se llaman liberales, siendo por aquel entonces esclavo perverso de mis malos deseos? Disfrutaba con su lectura sin saber de dónde venía lo que de verdadero y cierto había en ellos, pues tenía la espalda vuelta a la luz y el rostro hacia las cosas que ella ilumina, por lo que mi rostro, que contemplaba las cosas iluminadas, no lo estaba él mismo. Todo cuanto leí sobre el arte de la elocuencia y de la dialéctica, el relativo a las dimensiones de las figuras, la música y la aritmética, lo entendí sin gran dificultad y sin que ninguno de los hombres me lo enseñara. Tú lo sabes, Señor Dios mío, porque también la vivacidad de la inteligencia y la agudeza de discernimiento son dones tuyos. Pero yo no te ofrecía ningún sacrificio por ellos. Así me servían más de daño que de provecho, porque tuve mucho cuidado en conservar en mi poder esa excelente parte de mi herencia, pero no custodié mi fortaleza para ti, sino que apartándome me fui a una región lejana para disiparla en deseos prostituidos. ¿De qué me servía una cosa buena si no la usaba bien? No percibí que aquellas artes fueran difíciles de entender, aun por gente estudiosa y de talento, hasta que tuve que esforzarme en explicarlas, y el más sobresaliente de ellos era el que menos lentamente seguía mi exposición. 31. ¿Pero de qué me servía eso, si pensaba que tú, Señor Dios, que eres la verdad, eras un cuerpo luminoso e inmenso, y yo una brizna de ese cuerpo? Oh perversidad sin límite. Pero así era yo, y no me avergüenzo de confesarte, Dios mío, tus misericordias en mí y de invocarte, ya que no me avergoncé entonces de proferir ante los hombres mis blasfemias y de ladrar contra ti. ¿De qué me servía entonces un genio ágil para entender aquellas doctrinas y desenredar, sin la ayuda de magisterio humano, todos aquellos enredadísimos libros, cuando con deforme y sacrílega torpeza yo erraba en la doctrina de la piedad? ¿O qué tanto perjudicaba a tus pequeños el ser de ingenio mucho más lerdo, si no se alejaban de ti, para que así, seguros en el nido de tu iglesia, les crecieran plumas y echaran alas de caridad, nutridos de una fe sana? Señor Dios nuestro, al abrigo de tus alas esperamos, protégenos y llévanos. Tú llevarás a los pequeños hasta que tengan la cabeza cana, porque cuando nuestra firmeza eres tú, entonces es firmeza, cuando es nuestra es debilidad. Nuestro bien vive siempre en ti, porque en cuanto nos alejamos de allí nos torcemos. Volvamos ya, Señor, que no nos apartemos, porque nuestro bien sin falta alguna vive en ti. Eres tú mismo, y no tememos que no haya sitio a donde volver, porque desde allí hemos caído. Pero aunque ausentes nosotros, no se ha derrumbado nuestra casa, tu eternidad.